Está grabando. Bueno, también voy a compartir mi pantalla. Todo mi pantalla. Ahí se ve mi pantalla. Sí, profe. Genial. Bueno, la clase de hoy es sobre funciones. ¿Qué son las funciones primeramente? Una función es básicamente un conjunto de sentencias que nosotros la agrupamos y la, la ponemos toda, digamos, dentro de un bloque. Y a ese bloque le damos un nombre para que se ejecute ese conjunto de sentencias. Es como un pequeño programa, ¿verdad? De hecho, en la función main, que es la que siempre hacemos, es justamente una función, ¿verdad? Esa es, en particular, esa es una función que representa todo, todo nuestro programa de inicio a fin. Es todo el programa, ¿verdad? Pero nosotros podemos definir otras funciones que son como programitas, ¿verdad? Que hagan funciones específicas y bien definidas por nosotros, que tengan un propósito muy bien definido. No me acuerdo si está mi micrófono encendido. Eh, por ejemplo, siguiendo con la definición, digamos, de las funciones. ¿Para qué se utilizan las funciones? Y una de las funciones es modularizar nuestro código o nuestra solución. ¿Qué significa modularizar? Y significa que nosotros dividimos nuestra solución, nuestro programa, en partes más pequeñas, que cada parte se encarga de solucionar una sección, digamos, un problema específico, un subproblema, digamos, del problema general. Entonces, de esta manera, en general nosotros con los programas que hacemos, que dimos hasta ahora en clase, y eso no fue necesario crear funciones porque son cosas muy específicas lo que se va pidiendo ahora. Pero cuando es un programa grande, un problema grande, eh, se puede ir subdividiendo. De hecho, se tendría que ir subdividiendo el problema en problemas más pequeños que sean fácil justamente de solucionar, ¿verdad? Ese es el objetivo de la modularización. Dividir el problema grande en problemas más pequeños que sean encapsulados, digamos, que estén que solucionen su propio inconveniente, cada problema, ¿verdad? Y por otro lado también una función es buena porque permite la reutilización de las funcionalidades. Porque cuando uno crea una función y le da un nombre, digamos, y soluciona un problema específico, más adelante o en otra oportunidad cuando tengamos otro problema o en el mismo problema, digamos, pero en otra parte del código que necesitamos usar la misma función, entonces podemos reutilizar esa funcionalidad, esa lógica, simplemente en lo que se llama invocando o llamando a la función. Invocar o llamar a la función es pedir que se ejecute esa función y generalmente las funciones retornan algo. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo es una función para calcular o para que nos devuelva si un número es primo o no, ¿verdad? Entonces podemos definir una función llamada así, es primo. Vamos a poner es primo y vamos a usar esta notación mejor, es primo. Esta función es primo, entonces se va a llamar es primo y va a recibir como parámetro, entre paréntesis van los parámetros, que es justamente los parámetros que una función necesita para producir su resultado. La función es primo va a necesitar un parámetro que va a ser un entero
que va a ser el número queremos verificar si es primo o no. Las funciones deben especificar el tipo del valor de retorno, y eso va al comienzo del nombre, o sea, antes del nombre. En este caso podemos hacer que la función es primo retorna un entero, ¿verdad? Vamos a poner 0 significa que no es primo y 1 va a significar que sí es primo. Y luego de eso especificamos entre llaves el bloque. Ustedes ya saben, ¿verdad? Que cuando abrimos y cerramos una llave significa que ahí va un bloque de sentencias. Es decir, acá va la función es primo. Y para la lógica, digamos, para verificar si una función es primo o no, ¿se acuerdan también? Bastante, creo que ya lo hicimos, o si no, lo repito nomás acá. Bueno, la definición de si un número es primo era si todo número es primo si es divisible solamente por la unidad o por sí mismo, ¿verdad? Por ningún número digamos, que no sea uno ni sí mismo. Entonces podemos definir aquí, podemos, digamos, ir desde 2, ¿verdad? Desde 2 hasta la mitad del número, hacer 2 si es divisible entre 2, o si es divisible entre 3, o entre 4, o entre 5, hasta que llegamos a la mitad del número. Porque después de la mitad ya no vamos a encontrar un número que le divida exactamente al número, ¿verdad? Entonces podemos definir acá un entero que va a ser nuestro divisor, que va a iniciar con el valor 2, así. Y luego este divisor, mientras que este divisor dividido 2, porque a la mitad nomás queremos comprobar, digamos, sea menor al número. Esa va a ser nuestra condición de fin, digamos, del ciclo for. Hacer que divisor sea, o sea, sumarle al divisor 1, así. Esto va a ser el ciclo. Y dentro del ciclo lo que vamos a hacer es consultar si el número, el resto del número con divisor es igual a 0. Si se da esa condición, quiere decir que el divisor le está dividiendo al número de forma exacta, digamos, sin ningún resto. O sea, le divide exactamente. Entonces ese número no es primo. Y ahí lo que podemos hacer es hacer directamente bueno, podemos hacerlo de varias formas en realidad. Una de las maneras es aquí declarar una variable de tipo entera. Que se llame primo, que inicialmente va a ser 0, o sea, que no es primo. Y luego aquí decir que primo es igual, perdón, podemos decir que primo sí es inicialmente, pero cuando se cumple esta condición de que hay un número que le divide, quiere decir que no es primo. Entonces ahí le damos el valor 0 para indicar que no. Y aquí utilizamos ya estas sentencias que vimos en la clase pasada, que es la sentencia break. O sea, una vez que encontramos un valor de divisor, ya no tiene sentido seguir iterando, seguir buscando otro número que le divida. Exactamente, ¿verdad? Porque ya encontramos uno, ¿verdad? Y quiere decir que no es primo. Entonces hacemos el break, y lo que hace el break es sale del ciclo for. Entonces ahí retornamos primo, ¿verdad? Si nunca entra acá, quiere decir que no se encontró un número que le divida exactamente al número, y primo va a quedar con el valor 1, que nosotros dijimos que es verdadero, o sea que sí es primo. Esta es una función útil porque encapsula una funcionalidad que es la funcionalidad de verificar si un número es primo. Ahora, para utilizar esta función tenemos que llamar a esta función o invocarle a esta función. Entonces eso lo debemos hacer desde otra función para poder ejecutar esta función. Entonces, ¿cuál es esta función?
Puede ser cualquiera, ¿verdad? Pero nosotros podemos hacerlo directamente desde el main ya, ¿verdad? Porque el main va a llamar a esta función. Y podemos, lo que podemos hacer aquí es a ver, declarar una variable que se va a llamar respuesta. Vamos a poner respuesta, que se llame respuesta. Y aquí, ¿cómo invocamos una función? Mediante su nombre. Directamente escribimos su nombre. Su nombre es primo y le pasamos los argumentos. Y los argumentos en este caso es un entero que va a ser el número. Vamos a poner que es el número 7. Sabemos que es primo. Y aquí vamos a imprimir la respuesta. Dependiendo de... Vamos a poner que aquí. Si respuesta, entonces quiere decir que es primo. Vamos a aquí. Voy a hacer otra vez. Print F. Es el número es primo. ¿Y qué número? El número 7. Debería entrar ahí, ¿verdad? Porque se acuerdan que para C cualquier número distinto a 0 es verdadero. Entonces sabemos que respuesta debería retornarnos 1 en este caso. Entonces debería entrar en esta condición. Y guardo que es cuarta clase y luego compilo. Hasta ahí se va entendiendo el concepto. ¿Están ahí? ¿Me puede responder si se entiende? Sí. Grabando. Sí, profe, más o menos. Bueno. Sí, más o menos. Ok, entonces voy a repasar nomás entonces lo que estoy haciendo, lo que hice hasta el momento. Lo que hice hasta el momento es, acá definí una función, le di un nombre que se llama esprimo, que el objetivo de esta función es nos devuelve. Acá incluso puedo hacerlo con un comentario. ¿Entienda? Devuelve 1 si el número pasado como parámetro es primo. Y 0 ¿sí? Si no. Ese es el propósito de esta función. Decirnos si un número dado es primo o no. Y entonces desde el main, desde nuestro método función main, le invocamos o le llamamos a esa función definida arriba de esta manera, por su nombre. Es primo, y es primo le pasamos el número 7 porque eso es lo que recibe. Aquí a los parámetros, justamente a los valores que van aquí, entre paréntesis, se los conoce como parámetros de la función. En este caso tiene solamente uno, pero podría tener varios. Y los otros parámetros se separan por coma. Por ejemplo, así, otro número, int, tercero, así. Entonces en este caso es una función que tiene 3 parámetros. El primer parámetro, coma, el segundo parámetro, coma, el tercer parámetro. Fíjense que los parámetros son como una definición de variables, ¿verdad? Nosotros definimos acá el parámetro llamado número, que es de tipo int. O sea, declaramos una variable y esta variable se le va a asignar un valor en el momento que nosotros le invocamos con los argumentos.
Los valores que van acá entre paréntesis, luego del nombre de la función, se llaman argumentos. Y lo que pasa es que estos valores, los argumentos que están acá, se asignan a las variables que están como parámetros. Es como que se reemplaza este valor acá. Y después el siguiente valor, este siguiente valor, por ejemplo el 8, también se separan por coma. El siguiente valor se va a asignar a otro número, a la variable otro número. Y el tercer valor, que sería el 9, se va a asignar a la variable tercero en este caso. O sea, es por posición. Que estaba el argumento que está en la primera posición, se le asigna al parámetro que está en la primera posición. El argumento que está en la segunda se asigna al parámetro que está en la segunda, y así. ¿Se entendió hasta el momento esa explicación? Sí, ahora sí tengo más claro yo eso. Sí, ok. Sí, así no. Ahí se entendió. Eso es así. Y fíjense que lo que retorna, lo que devuelve, lo que calcula esta función va acá, que es, o sea, el tipo de lo que del valor que calcula. En este caso, lo que calcula es si el número es primo, que es un entero, ¿verdad? Y este entero es lo que se retorna acá con la palabra return. Return este primo y dónde retorna. Retorna acá. Digamos que esto, cuando nosotros invocamos esto, el programa se va, ejecuta esto y como que se reemplaza. Lo que retorna es el valor de esto. El valor de esta invocación, a esta función. Se reemplaza por el valor, por ejemplo, en este caso va a ser 1. Y ese valor 1 es lo que se va a asignar a esta variable respuesta que declaramos acá, que es de tipo int. Fíjense que lo que declaramos, el tipo de la variable que va a ser la que alberga la respuesta tiene que ser el mismo que lo que retorna la función, ¿verdad? Porque lo que retorna es lo que se va a asignar acá. Lo que está hacia la derecha es lo que se asigna a lo que está hacia la izquierda. Eso ya saben. Y lo que hacemos acá es consultamos nomás si lo que retornó es verdadero. Y va a ser verdadero porque es 1 en este caso. Y tiene que imprimir esto. El número D, que es 7, el número 7 es primo. Y eso es lo que vamos a verificar ahora. Ya compiló bien, sin errores. Y ahora lo voy a ejecutar. Y tuvo error. ¿Por qué tuvo error? Vamos a ver. O sea, no hizo lo que tenía que hacer. Y vamos a ver por qué, ¿verdad? Porque se ejecutó y no imprimió esto, ¿verdad? Que es el número es primo. Que es lo que tiene que imprimir. A ver. Vamos a... Voy a quitar este. No sé si está bien. Vamos a ir nomás desde el 2. Mientras el divisor sea menor al número, lo que hacemos es imprimimos, o sea, verificamos si el número divisor es 0, o sea, si el resto de la división entre número y divisor es 0, entonces no es primo. Y primo vale, decimos que primo vale 0 y retornamos eso, ¿verdad? Al parecer está todo bien. Verificar de vuelta. Cuarta clase, compilamos. Ahora sí, el número 7 es primo. Algo no le gustó con la división ahí. Con la división, bueno. Pero igual se entiende, ¿verdad? Que la división va del 2 hasta que lleguemos a un número menos del número. Y eso es lo que vamos a verificar. Entonces, ahí definimos las funciones primo. Algo que tenemos que saber también es que en C toda función debe ser, o sea, toda función debe ser declarada. En el sentido de que cuando nosotros invocamos esta función, C ya tiene que saber que existe esta función.
En este caso, como nosotros definimos la función antes, luego, arriba de invocarla, entonces él encuentra esta función antes, ya compiló, digamos, y ya lo encuentra. Ahí no tiene problema. Pero existen ocasiones en que nosotros tenemos la función abajo. Cortar. Así. Entonces, aquí, ¿qué pasó con acá include? En este caso, nosotros estamos llamando a la función, pero la función está abajo y todavía no le conoce, digamos, a esta función. Entonces acá nos va a dar un error al querer compilar. Ahí guardo esto y voy a como querer compilar otra vez. Fíjense que me dice error. Una declaración implícita de la función es primo, es inválido, dice. O sea que básicamente no le conoce, no le reconoce a eso. Entonces, cuando tenemos este caso, lo que tenemos que hacer es declarar lo que se llama declarar la función. Y para declarar la función tenemos que poner escribir solamente su cabecera. Su cabecera es lo que su cabecera o su firma sería esto que está aquí. Y lo declaramos antes del main. Sí, así. Fíjense. Acá le decimos que vamos a tener más adelante, más abajo, en algún lugar del código más abajo, una función que se llama exprimo, que va a retornar entero y que va a recibir un entero que se llama número. Pero aquí, fíjense que ya directamente terminamos nuestra declaración con punto y coma. No escribimos la llave ahora. La llave como está acá, que es la llave y que cuando vamos a definir la función tenemos que escribir la llave y dentro de la definición de la función. Pero cuando vamos a declarar nomás, lo hacemos así. Es decir, escribimos su firma. Y ahí es como que ya sabe, ya conoce que existe una función que se llama exprimo y que recibe un entero. Es decir, que entonces que el argumento que le pasamos es correcto y que retorna un entero. Es decir, que la variable aquí está bien declarada. O sea, el tipo de la variable está bien porque esta función va a retornar un entero. Lo que sea que haga adentro, hasta este momento no importa. Lo que sí importa es cómo se llama, qué parámetros recibe y qué valor retorna. Entonces, si guardamos ahí, voy a compilar de vuelta. Ahí ya no me da error. Ya me compiló bien e incluso me ejecuta otra vez. El número 7 es primo. ¿Preguntas hasta ahí? Yo tengo dos. Viste que pusiste acá antes del main, este es primo y número. Y adentro de la llave igual está de nuevo ese parámetro. O sea que no vamos a decirle que no afecta en eso. Porque acá, por ejemplo, Adentro antes del main y adentro también está el mismo. ¿En cuál? ¿Acá te referís? Acá. ¿Acá? Exactamente. Claro, porque acá lo que estamos haciendo acá ya es estamos definiendo la función. Acá ya le estamos dando Ajá. acá ya le decimos completamente la función. Acá arriba lo único que le decimos es estamos como que declarando la función, se llama esto, ¿verdad? Que Entiendo. estamos diciendo va a haber una función que se va a llamar exprimo, que va a retornar un entero y que va a recibir un entero. Y ahí ya cerramos ya la declaración con punto y coma, así. Y acá es como que repetimos eso, ¿verdad? Acá, o sea, acá le damos el cuerpo completo, ¿verdad? Ujú. Este se llama la función exprimo, retorna un entero, recibe un entero. Y este es el cuerpo ya de la función. En la declaración no tiene cuerpo, es como que está sin cuerpo, es su cabeza nomás. Esta es su cabeza o su cabecera. Y este es su cuerpo. Y lo Ujú. vemos como una persona, digamos. Sí, Y sí, está sí. sin cabeza acaso. O sea, acá está completo.
y acá está solo su cabecera. Claro, entiendo. Y en la otra pregunta es, por ejemplo, si vos pones un número X menor a 7, hace break directo nomás. ¿En dónde te referís? ¿En acá? Dice que el valor de primo es 7. El valor de primo es de número, sí, el número. El número es 7, sí. Y si ponele 5 o 4, no va a ser este que dice el número tanto es o no es primo. Vamos a probar. Vamos a probar. Voy a poner 4 acá, que sabemos que no es primo, ¿verdad? Ah, y para ver justamente si es así, vamos a poner un else acá. Ahí está, ¿Verdad? eso es Un lo que, else y vamos a imprimir acá que el número no es primo. claro. O sea que Ahí sí si entiendo, porque respuesta... si es que no ponía el 7 con ese solamente nomás no iba a salir nada en la compilación. Así mismo es. Ajá, sí, A sí, ver, sí. voy a poner. Ahora vamos a probar con el 4. Y ahora con el 4 tiene que imprimir esta parte esta rama, digamos, de la condición, ¿verdad? Voy a guardar, compilar, ejecutar. Y acá ahora me dice que el número 4 no es primo. ¿Viste? Porque entró acá. Ya no entró acá. Y para ser más general, incluso en vez de que sea fijo, esto podemos pedir al usuario, ¿verdad? Algo así como eh, ingrese un número. Y luego pedir ese número. Vamos a declarar aquí eh, un número que vamos a inicializar en cero, porque ya vimos en la clase pasada que siempre tenemos que inicializar variables para que no haya errores posteriormente que nos olvidamos de inicializar y está con valores basura. Entonces aquí vamos a leer el número. Y este número que leemos es lo que vamos a pasar acá ahora. En vez de pasarle un valor fijo, vamos a pasar el número que leímos ya, que es el número acá que leemos. Y en vez de imprimir acá 4, vamos a imprimir el número que leímos por teclado. Así. Entonces esto es más general ahora. Ahora va a funcionar para cualquier número ingresado por teclado. Compilamos, compiló bien y ejecutamos. Al ejecutar ya dice ingreso un número. Vamos a probar con el número 5. Sabemos que 5 no es primo. Y ahí dice, perdón, es primo, así que dice el número 5 es primo. Ok, funciona. Ahora vamos a probar con un número que no es primo, 10 por ejemplo. Y dice el número 10 no es primo. Y así, o sea que funciona el código. ¿Se entendió hasta el momento? Sí, 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 ahora sí entendí yo, profe. Se entendió perfecto. Bueno, ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno. Entonces, C no permite definir funciones anidadas. Es decir, yo tengo acá definida la función primo. Y también tengo definida la función main. Pero no podría hacer esto, por ejemplo. Dentro de la función main, definir otra función, así. Eso no es permitido por C. Es decir, dentro de una función, adentro de su cuerpo, dentro de su llave, yo no puedo definir otra función así. Tengo que, voy a borrar otra vez esto, tengo que definirlo afuera. Cuando cierro el cuerpo de la función, en este caso la función main, ahí puedo definir la otra función. Es decir, así. Ahí puedo definir la otra función. Lo que sí puedo hacer, y evidente, y es la manera de usar luego, es invocar, llamar a la función, que es esto, directamente por su nombre. Por ejemplo, dentro de la función main, yo estoy invocando, estoy llamando a la función primo, que está abajo. Eso sí, así sí. Y de hecho hay algo que se llama funciones recursivas, que es que yo puedo llamar a la misma función, pero eso vamos a verlo más adelante en otra clase, posiblemente la utilización
de eso, ¿verdad? Pero es que yo defino las funciones primo y yo en algún lugar de la misma, dentro, digamos, de la misma función, puedo volver a invocar a esta función. Es decir, es primo, por ejemplo, así, le paso 8, qué sé yo, diciendo cualquier cosa, ¿verdad? O sea, es decir, yo definí las funciones primo, pero dentro de la función yo vuelvo a llamar a la función. Es decir, ven aquí, vuelvo a llamar. Evidentemente que para que no sea... Eso va a ser un ciclo infinito si es así, directamente así. Para que no sea infinito, debo definir alguna condición a la entrada o en algún lugar que le diga, cuando ocurra una condición, para ya de llamarte a vos mismo. Esa es una manera de hacer un ciclo también, digamos. Pero sin while y sin for y eso. Bueno, eso... Yo creo que hasta ahí, con eso ya saben, digamos, todo lo referente a las funciones. Las funciones, la manera de retornar o de salir de una función es con el return. Y el return puede estar en cualquier lado del código. De hecho, yo podría haber hecho esto. En vez de hacer un break acá, podría haber hecho directamente un return acá. Así. O sea, hago el for y cuando encuentro un divisor ya no necesito más seguir comprobando nada. Yo ya sé que ese número no es primo. Y eso lo guardo acá. Entonces ya puedo retornar así. Return primo. Voy a guardar un poquitito esto. Y voy a compilar de vuelta. Ahí me compiló bien. Y voy a ejecutar. Ingrese un número. 12. Bueno, ponen el 12. Dice, el número 12 no es primo. O sea, sigue funcionando correctamente el código. Y fíjense que es lo que dice acá. Y ahora está así, me doy cuenta que realmente si hacemos de esta manera ni siquiera hace falta declarar una variable primo. Podemos directamente retornar así 0 acá. En el caso de que no sea primo porque tenga un divisor. Y aquí retornamos 1. Y el literal lo vamos a compilar. Volvemos a compilar ahora. Ahora. Y a ejecutar. Y sigue funcionando. El número 14 no es primo. ¿Se entiende hasta el momento? Sí, profe, por el momento sí se entiende. Genial. Ahora entonces le voy a dar un ejercicio para ver si entienden. Y sería este. Voy a hacer más grande. Muy grande. Este sería el ejercicio. Dice, solicitar al usuario el ingreso de números primos. O sea, se va a solicitar al usuario que ingrese un número, ¿verdad? Digamos, la lectura finalizará cuando ingrese un número que no sea primo. O sea, va a estar dentro de un ciclo la lectura y cuando ya no sea primo, termina el ciclo, ¿verdad?, de lectura. Por cada número que va leyendo, mostrar la suma de sus dígitos. También solicitar al usuario un dígito, o sea, un número con un número que tenga solamente un dígito del 0 al 9, ¿verdad? E informar la cantidad de veces que aparece el número, ese dígito. O sea, la cantidad de veces que aparece ese dígito, vamos a poner acá, el dígito en el número, es decir, la frecuencia. Al finalizar el programa, mostrar el factorial del número mayor. Se entiende que se va a ir solicitando varios números y ahí, a medida que se va solicitando, vos tenés que ir viendo
cuál es el mayor de eso. Y al final hacer el factorial. El factorial, ¿se acuerdan cómo calcular el factorial, verdad? Por ejemplo, el factorial de 4, así, era igual a... ¿cuánto? 4 por 3 por 2 por 1, ¿verdad? O sea, el factorial de 4. Así. Y en tema de... a ver, la frecuencia es, por ejemplo, el dígito 2. El dígito 2. ¿Cuántas veces aparece en el número... en este número? Que sería 34.242. O en este número, perdón, en este número. Y ahí aparecería, la frecuencia sería 3, ¿verdad? Porque el dígito 2 aparece 3 veces en el número este. O sea, básicamente es un programa que te pide hacer varias cosas, ¿verdad? O sea, está pensado específicamente como un ejemplo para que un problema grande, porque acá se ve que es un problema grande, que vayan dividiéndolos en subproblemas. Por ejemplo, un subproblema es para verificar que el número sea primo, ¿verdad? Porque se debe solicitar un número y a partir de ese número verificar si el número es primo, ¿verdad? Porque en base a eso es que va a terminar el ciclo de lectura. Su problema para verificar si el número es primo o no, ya lo tienen resuelto acá. Ahora ya lo hice abajo, ¿verdad? Luego, por cada número mostrar la suma de sus dígitos. Entonces, evidentemente aquí deben tener una función que haga eso, ¿verdad? Que te devuelva la suma de los dígitos. Y también solicitar al usuario el dígito e informar la cantidad de veces que aparece el dígito en el número. También deben hacer eso dentro de otra función. Y al finalizar el programa mostrar el factorial del número mayor. O sea que deben de definir una función factorial que haga esto, que haga este algoritmo a partir de un número que recibe como parámetro. En este caso el 4, ¿verdad? Pero el número que va a recibir es como parámetro y va a ser el número mayor ingresado dentro del ciclo. ¿Se entiende lo que pide el problema? Voy a dejar aquí... voy a escribir, de hecho... en el chat. Entonces pueden copiarlo y les resulta más cómodo. ¿Está claro hasta el momento lo que pide? Hola, hola, ¿están ahí? Hola, hola, ¿están ahí? ¿Están ahí? Yo la parte, la cantidad de veces que aparece el dígito en el número es lo que no entiendo tanto. Ustedes van a solicitar que el usuario ingrese un dígito, del 0 al 9, ¿verdad? Y lo que van a hacer es, van a ver cuántas veces aparece ese dígito. Por ejemplo, vamos a suponer que el usuario le ingresó el número 2. ¿Cuántas veces aparece el número 2 en el número ingresado? Porque viste que va a haber un ciclo mayor, digamos, que es leer números primos, digamos. Potencialmente primos, digamos. ¿Verdad? Entonces, ese número primo, o sea, vos tenés que ver si cuántas veces aparece ese dígito ingresado por el usuario en el número primo. Vamos a suponer que el número primo sea 123. Entonces vos tenés que ver cuántas veces aparece 2 en 123. Y en este caso es una vez, aparece una vez. Entonces la función lo que recibiría es un número y el otro parámetro sería el dígito para saber cuántas veces aparece este en este. Y te retorna
la cantidad de veces que aparece este número en este número. ¿Se entiende? Bueno, les doy 15 minutos para que planteen la solución y luego volvemos a ver. Mientras tanto, voy a llamar un poquitito la lista de los que están. Voy a tomar la lista de los que están presentes. Voy a dejar de compartir pantalla. Me llamo la lista. Ahí les dejo también la función exprimo para que puedan copiar nomás.
¿Cómo vamos hasta el momento, gente? ¿Están pudiendo avanzar? Bueno, ¿qué tal están? Hola, ¿están ahí? Bueno, ¿necesita más tiempo o pueden esperar o quieren que vaya siendo la solución? No sé qué le pasó a mi vida y se colgó y ahora entró de nuevo. Ah, ya, Y ¿qué más o tal menos estoy estás? avanzando un poquito. Dale, te doy, bueno, le voy a dar 5 minutos más de tiempo como para que avances más y por lo menos para que entiendan en dónde están sus consultas, digamos, para que cuando yo vaya haciendo también me vayan consultando con base a eso, ¿sí? Hola, ¿se volvió a cortar para o no? ¿Me escuchan todos? Sí, profe, se te escucha. Sí, 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 profe. sí. Dale, dale. Bueno, voy a empezar entonces a plantear la solución del problema y que ustedes me van, cualquier pregunta que tenga me interrumpen más sin inconveniente.
Bueno, hice yo acá un pseudocódigo, digamos, de cómo se plantearía una solución en base a el problema, ¿verdad? Primeramente, tenemos que solicitar el número, ¿verdad? Porque dice solicitar al usuario el ingreso de un número, ¿verdad? Que sea primo, ¿verdad? Entonces, leer el número, ¿verdad? Y después, mientras ese número efectivamente sea primo, tenemos que hacer algunas cosas. Que es, por ejemplo, calcular la suma de dígitos, luego imprimir esa suma de dígitos, luego leer un dígito aparte, luego calcular la frecuencia de este dígito en el número y calcular el mayor, el mayor de los números que se van ingresando. Al salir de ese ciclo, mientras calculamos el factorial del mayor e imprimimos el factorial, o sea que ese sería el planteamiento en general. Entonces, vamos a iniciar directamente aquí. Que acá ya tengo luego la lectura, ¿verdad? Que es leer un número, acá tengo ya. Leemos el número. Luego, vamos a borrar todo y hacemos ya el ciclo, ¿verdad? Mientras el número sea primo, entonces directamente podemos invocar a las funciones primo acá, ¿verdad? Porque ya tenemos definida acá las funciones primo, que sería este, ¿verdad? Mientras el número, este número aquí que está acá, que se ingresó por teclado, sea primo, así directamente, porque lo que nos retorna es primo es un número, ¿verdad? Que va a ser 1 en el caso que sea primo. Entonces este while está bien estructurado ya. Mientras el número sea primo, hacemos algo. ¿Qué vamos a hacer? Calcular la suma de dígitos. Y entonces vamos a necesitar aquí una función que se puede llamar así luego, suma dígitos, que recibe el número y eso, recibe el número que queremos saber su suma. Y podemos aquí definir una variable que se llama suma dígitos, que va a tener valor 0 inicialmente. Entonces aquí a ver, podemos llamar, para que no llamarle igual a la variable, le voy a dar otro nombre, suma dig, así, suma dig, que va a ser igual a la suma de los dígitos. Que esta función todavía no está, vamos a definirlo más adelante, pero acá vamos a armar nomás ya el esquematizar, digamos, el problema. Y luego vamos a imprimir print la suma de los dígitos del número. Este es este. ¿Cuál número? Este número. ¿Y cuál suma? Esta suma. Así. Entonces la suma de los dígitos del número es suma dig. Así es. Luego de calcular e imprimir, leemos un dígito. Acá ya, para no hacerlo de vuelta, vamos a copiar nomás y pegar acá para hacerlo un poco más rápido. El tema, ingrese en vez de un número, lo que queremos es que ingrese un dígito. Vamos. Ingrese un dígito, leemos y entonces vamos a definir otra variable que se va a llamar dígito. Y aquí vamos a leer esa variable dígito. Luego de leer el dígito, calculamos la frecuencia del dígito en el número. Entonces podemos definir una variable frecuencia, perdón, una función frecuencia, y va a recibir dos parámetros. El primero es el dígito y el siguiente, o al revés. Bueno, vamos a llamarlo así. El primer argumento es el número y el segundo
es el dígito, es decir, lo que queremos buscar. Y, y bueno, esto podemos de vuelta la frecuencia. Esto vamos a guardar en una variable que se llama la frecuencia. Así. Y vamos a imprimir la frecuencia. La frecuencia del dígito, este dígito es la frecuencia. Hasta ahí se va entendiendo lo que estoy haciendo. ¿Verdad? Acá básicamente leemos el dígito, calculamos la frecuencia, faltó acá imprimir, ¿verdad? Pero esta es la impresión. Y luego calculamos el mayor. Y para eso definimos una variable, otra variable, donde vamos a guardar el mayor, que vamos a decir que es 0. Inicialmente podemos ya asignarle al mayor igual al número. O sea, el primer número que ingresamos, vamos a suponer que ya es el mayor, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a hacer es comprobar, así, perdón. Porque el primer número no sabemos si es primo. Nosotros queremos saber el mayor de los primos. Entonces sí o sí tenemos que hacerlo acá adentro. La comprobación, ¿verdad? Si el número con el cual estoy trabajando, que me ingresó el usuario, es mayor al mayor actual, digamos, entonces mayor pasa a ser igual al número, ¿verdad? Porque esto va a ser un ciclo que vamos a leer hasta que el usuario ya ingrese un número que no es primo, ¿verdad? Entonces, siempre que sea primo va a hacer esta comprobación, que el número primo actual, si es mayor al mayor, que inicialmente va a valer 0, ¿verdad? O sea, cualquier número primo en realidad, el primer número primo que se ingresa va a ser mayor al mayor, que es 0. Pero los siguientes ya sí van a poder ser menores al mayor, ¿verdad? Pero, y así. Entonces, esta comprobación lo que hace es verifica si el número es mayor y si es efectivamente mayor, lo asignan al mayor. Acá. Y luego calcular el factorial del mayor. Entonces voy a definir otra variable, lleno de variables, el factorial. Y lo hago afuera ya del ciclo, porque dice que al finalizar el programa mostrar el factorial, o sea, afuera del ciclo for. Aunque el factorial sea igual a factorial del mayor, factorial del número mayor. Factorial todavía no tenemos tampoco esa función. Acá hay 3 funciones que no tenemos: suma de dígitos, frecuencia y factorial. Las 3 funciones tenemos que definir más abajo. Y aquí imprimimos el factorial, ¿verdad? Así, el factorial de este número es el factorial de mayor es el factorial. Hasta ahí se entiende lo que hice. ¿Están ahí? ¿Sí me pueden decir? Sí, profe. Más o menos, o sea, yo no te puedo decir que entiendo 100%, pero le voy tomando el hilo. Sí, o sea, se entiende que lo que hice aquí fue, digamos, esquematizar la solución, digamos, en base a lo que me fue pidiendo el problema ahora. O sea, pedí, en base a lo que me fue pidiendo el problema, yo hice acá un pseudocódigo nomás ahora. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacerle el número mientras que no sea primo? Hacer esto. Y en base a básicamente hice en C todo lo que me decía ese pseudocódigo y lo hice aquí, ¿verdad? Leí un número,
y mientras ese número no sea primo, hice esto. Pero en la solución del problema me di cuenta que me faltaban algunas subrutinas o algunas funciones. Por ejemplo, sumar dígitos, calcular la frecuencia y el factorial. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Primeramente voy a hacer suma dígitos. Ok, suma dígitos va a retornar un entero, que va a ser la suma. Se va a llamar suma dígitos. Y va a recibir un entero, que va a ser el número que queremos obtener eso. Para el algoritmo para obtener los dígitos es el siguiente, ¿verdad? Un número decimal, de un número decimal podemos ir quitando sus dígitos, digamos, de la derecha, o sea, los dígitos menos significativos, hacia la izquierda. Y ese, para hacer eso era podemos hacer un ciclo while que hace, donde vamos, digamos, dividiendo el número entre 10, ¿verdad? Y vamos haciéndolo más chico y lo vamos quitando su número que está más hacia la derecha. Eso creo que la clase pasada o antepasada ya lo hicimos, ¿verdad? Que básicamente es así. Mientras el número sea mayor a 0, lo que vamos a hacer es... bueno. Primeramente, esta función lo que va a hacer es hallar una suma. Entonces podemos definir aquí una variable que se va a llamar suma. Fíjense entonces aquí que como dentro de una función podemos declarar también variables, ¿verdad? Acá declaramos una variable llamada suma. Esta variable suma solamente tiene sentido o tiene vigencia, existe dentro de esta función. No dentro de ninguna otra función, solamente dentro de esta función. Es decir, acá por ejemplo podría haber una variable llamada suma también, pero la variable llamada suma que está dentro de esta función main no sería la misma variable llamada suma que está dentro de esta función suma dígitos. Esta variable suma dígitos solamente tiene sentido y existe dentro de esta función. Cuando termina esta función, cuando devuelve un resultado, ya muere esta variable. Le saca de la memoria. Cuando si por ahí más tarde o en el transcurso del programa se le vuelve a llamar a esta función, se vuelve a crear una nueva variable, una nueva posición de memoria para esta suma. Ya no es la misma suma siquiera. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a decir que suma es igual a la suma más el número resto 10. Lo que hace el número resto 10 es le saca el dígito que está más hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, y eso va a sumar, va a sumar. Y el nuevo valor de número, posteriormente a que le saca el número menos significativo, el número que está más a la derecha va a ser igual a número dividido 10. O sea, le dividimos entre 10, ahí ya va. Esto es lo que hace básicamente sería lo siguiente. Acá vamos a hacer. Si por ejemplo vale el número 1, 2, 3, 4. Cuando invocamos este resto, vamos a quitar el 4, ¿verdad? Y le quitamos el 4 así, pum, y va a quedar así. O sea, le quitamos el 4 y cuando le dividimos al número, hacemos esto. La división entera entre el número y 10 es 123. 123, algo, ¿verdad? Pero porque es... perdón. La división entera de 124 dividido 10 es 123, algo. Pero la coma se obvia, se saca. Y queda 123 nomás. O sea, en la próxima iteración ya va a ser 123 el número. Y con el número 123 lo mismo. Al hacer el resto, le quitamos el 3. Y al hacer la división, sale el 3 y se queda 12 nomás. Y así. Se va quedando así el número. Entonces, y finalmente en la variable suma va a quedar la suma. Entonces aquí podemos retornar la suma. Así. Y acá ya tenemos entonces definido nuestra función suma dígitos. Ahora, frecuencia.
la frecuencia también va a retornar un entero. La función frecuencia también retorna un entero. La función se llama frecuencia. Recibe un entero que va a ser el número en el cual queremos verificar cuántas veces aparece. Y otro entero que va a ser el dígito. Así. Y para eso, lo que nos pide es... El problema es... también solicitar al usuario un dígito e informar la cantidad de veces que aparece el dígito en el número. Entonces, para eso tenemos también que hacerlo, este proceso de ir sacando uno a uno sus dígitos e ir comparando con el dígito acá. Ir sumando un contador. Podemos definir aquí un contador frecuencia, así. Y acá vamos a ir sumando, ¿verdad? Y luego vamos a copiar nomás este código aquí, que es así, ¿verdad? Vamos a ir sacando del número los dígitos. Acá le sacamos, pero en vez de hacer la suma, lo que vamos a hacer es una comparación, ¿verdad? Si si lo que quitamos esto, ¿verdad? Es igual a el dígito. Si es igual al dígito, entonces contador frecuencia más. O sea, sumamos 1 a nuestro contador. Esto no... y bueno, y después le dividimos entre 10 para que quede un número más. Para que se obvie el último número hacia la derecha. Y así. O sea, vamos quitando dígitos y vamos... Fíjense que el algoritmito es básicamente el mismo, solamente que lo que hacemos dentro va a ser algo diferente ahora. Y finalmente retornamos el contador frecuencia. Entonces aquí ya tengo definido suma dígitos, contador frecuencia, y me faltaría el factorial. El factorial también me retornaría un número. Me retorna un número, se llama factorial, y recibe un número, factorial del número. Y el algoritmo es, el factorial es el del número por un número menor, así, ¿verdad? Entonces, lo que puedo hacer es un ciclo también aquí, ¿verdad? Iniciando en el número. A ver. Puedo hacer un ciclo while también, ¿verdad? Y ir restando el número que recibí y restándole 1. Entonces lo hago así, ¿verdad? Mientras el número sea mayor a 0, declaro otra vez una variable aquí, el factorial. Este que vale 1. Bueno, porque voy a hacer multiplicaciones sucesivas. Y le digo que el factorial es igual a el factorial por el número, ¿verdad? O sea, voy a ir haciendo multiplicaciones. Y después le resto 1 al factorial. Y finalmente return el factorial. Vamos a ver si a ver, si suponemos que el número es 4, va a ser la primera vuelta del ciclo va a ser 1 por 4, porque inicialmente el factorial vale 1. Eso va a ser así.
En la siguiente vuelta del ciclo, bueno, el resultado de esto va a ser 4. Esto. En la siguiente vuelta va a ser 4 por 3 ya, porque le habíamos restado 1 al número. Entonces, bueno, esto va a ser 12. Después, 12 por 2. Bueno, no me importa cuánto sería. Vamos a poner tan. Y finalmente, por 1. Sería la última división. Porque la siguiente, y esto va a dar un número así. Porque la siguiente, en la siguiente vuelta, vas a hacer esta comparación y número ya no va a ser mayor a 0. Porque en la última vuelta valía 1. Entonces va a valer 0 ya. Entonces no se va a cumplir esta condición y va a salir esa condición. O sea que va a ser 4 por 3, fíjense, 4 por 3 por 2 por 1. O sea que es el factorial. Estamos calculando el factorial. ¿No hay errores? Creo que no. Entonces acá ya tenemos todo. Ya tenemos suma dígitos. Lo único que faltaría aquí es, como todas estas funciones están debajo del main, entonces debemos de copiar su cabecera arriba del main para que no nos dé error. Entonces, primero suma dígitos. Después frecuencia. Luego exprimo, ya está. Exprimo suma dígitos frecuencia. Factorial falta. Factorial. Copio la cabecera del factorial aquí. Grabo esto. Y intentaré compilarlo. Oh, ningún error. Bueno, y ahora voy a ejecutar. Bueno, primeramente, ingreso un número. Voy a meter el número 7, que sé que es primo. La suma de los dígitos del número 7 es 7, claro, porque tiene un solo dígito, está bien. Y ingrese un dígito. Esto es para saber cuántas veces aparece el dígito en el número. Vamos a poner el dígito 7 también. Solamente para... Me tiene que decir 1. Ok, la frecuencia del dígito 7 es 1. Ok, correcto. Y luego la suma de los dígitos del número 7 es 7. Eso no sé por qué me volvió a imprimir. Ok. Voy a terminar el código porque ya me di cuenta que hay un error. ¿Cuál es el error? Que este número jamás es leído de vuelta. O sea, yo leo un número al iniciar, ¿verdad? Leo un número. Pero este número una vez más se lee. Y este while entonces es un while infinito. Porque va a leer una vez y nunca se va a volver a leer ese número. Nunca se va a actualizar ese número. Y eso estaba acá en mi pseudocódigo ya el problema, que no me di cuenta de eso. Entonces, esta parte de la lectura de un número debe volver a realizarse acá al final. Antes de que el ciclo while se vuelva a repetir, debe volver a leerse un número para que siga el ciclo while. O sea, este es algo que ustedes tienen que saber. Cuando van a hacer un ciclo while y van a leer algo, primeramente leen en lo que quieren leer dentro del ciclo y antes de volver a repetir, deben de volver a hacer lo que hicieron, lo que sea que hicieron acá, ¿verdad? Como para que vuelva a hacer el ciclo. Ok, grabo de vuelta, compilo, ok, y ejecuto. Bueno, voy a volver a hacer el número 7. Ok, hizo bien, 7. La frecuencia del disco 7. Ahora sí, me volví a pedir el número correctamente. El número 13, vamos a hacer el número 13 ahora. Que sí es primo también. La suma de los dígitos del número 3 es 4, correcto, ¿verdad? 1 más 3 es 4.
Luego ingrese un dígito. Voy a ingresar un dígito que no está en el 13. Vamos a poner el número 4. Me debe decir 0 entonces. O sea, 4 aparece 0 veces en el número 13. O sea, ingreso el número 4 y dice, la frecuencia del dígito 4 es 0. Está bien. Luego voy a ingresar otro dígito, perdón, otro número primo, el 17. Y aquí me dice que la suma de dígitos del 17 es 8, o sea, eso está bien. Y ahora ingreso un dígito, voy a ingresar el dígito 1. Me tiene que decir que 1 aparece una vez. Perfecto. Y ahora sí ya me cansé, digamos. Y ¿se acuerdan que esto a medida que avanza esto, a medida que se repite, me tuvo que haber ido calculando y guardando el número mayor, que en este caso es el 17. O sea, el 17 tiene que ser el factorial de 17, ¿verdad? Entonces voy a ingresar un número que no es primo. Por ejemplo, el 2, para hacerlo sencillo. Y ahí me dice que... acá hay un error, pero bueno. Porque volvió a ser, aunque no sea primo. Suma de dígitos de 2. Ingreso un dígito. Vamos a ver. Ingreso un número. 4. 4 no es. Ahora sí. Con 4, con 2 no funcionó, pero con 4 sí. Porque el 4 no es primo. Y me calculó el factorial. El factorial de 17 es menos. Ok. Acá este error es un error porque evidentemente no puede ser un número negativo. Es porque el entero, o sea, el factorial del número 17 es un número muy grande que no cabe, que no cabe en un entero, en un número entero. Entonces necesita ser el factorial necesita ser un número long. En vez de ser entonces entero, tiene que ser long así. Vamos a ver, long, y lo que me retorna factorial también tiene que ser long. Y acá también tiene que ser long. Así. Y también en mi definición de factorial tengo que decir que lo que retorna factorial es un long. Así. Creo que ahí está todo. Ah, y en la impresión también. Aquí. Creo que ahí estaría bien. Bueno. ¿Se entendió entonces este ejercicio? Sí, profe. Se fue entendiendo, ¿verdad? Así mismo, Más, profe. más o menos, pero le pillamos la onda. Me pillaron la onda. Bueno, como siempre, la clase pasada también, la solución, el ejercicio que resolví en la clase pasada, se dieron cuenta que al ser en Educa, ¿verdad? Lo pudieron ver, al menos. Sí, profe. Sí. Este también, esta solución de o sea, este código de esta clase también voy a alzar en Educa para que, si lo desean, puedan darle una repasada, ¿verdad? De cómo se resolvería, ¿verdad? Básicamente tenemos dentro del main la lógica en general, ¿verdad? De la solución del problema. Y luego vamos llamando a funciones que nos resuelven cosas específicas. Por ejemplo, la suma de dígitos, la frecuencia, el factorial. Vamos partiendo, digamos, el problema en general en problemas más pequeños. De hecho que no es necesario hacerlo de esta forma. Podríamos haberlo hecho enteramente dentro del main, pero el main iba a ser una cosa gigantesca y inentendible. Una gigantesca inentendible y que fácilmente se presta a errores. Cuando algo es muy grande, que tiene muchísimo código, ya no sabes principalmente cuando hay algún error que no te da la solución correcta en algún lado, ¿cómo le pillas? ¿Cómo le sabes cuál es el error? Es muy difícil. Sin embargo, cuando lo vas particionando en funciones más pequeñitas, ya podés ir buscando más específicamente en dónde está el error Profe, específicamente. ejecutar y compilar normalmente aparece luego donde está el error. Aparece, a veces sí, pero a veces
Ese sí es un error, digamos, de compilación luego, pero a veces no es un error de compilación, sino un error de lógica. Por ejemplo, vos querés que te haga algo, pero o sea, te compiló bien, no, sí, sin inconveniente, pero lo que sea que querés que haga no está haciendo bien. Entonces tenés que buscar, si no vas dividiendo así por funciones más pequeñas y cosas así, vas a tener en el main una solución muy grande, muy larga, y vas a tener que ir Entendí. mirando, y va a ser muy complicado de saber en dónde específicamente está el error. A eso me refiero. Sin embargo, si es algo más pequeño, podés ir poniendo, por ejemplo, impresiones por aquí, para ir viendo qué va calculando. Bueno, si les parece, entonces podemos ir dejando por aquí la clase de hoy. Y la tarea todavía no está en Educa, estoy terminando. Y voy a alzarlo hoy a la noche o mañana de mañana, como para que ya tengan la tarea lista. Van a ser 2 ejercicios y así como siempre, digamos. Hasta el domingo. Dale, profe. Ok, muchas gracias por Dale, profe. presentarse. Buenas noches, profe. Espero Buen fin de que semana. tengan un buen fin de semana también para usted, Ana, César, Cristian, Iván, Pablo, Vanessa y Víctor. Sí. Buen fin de, profe. Ojalá que la luz, que la energía no se vaya a la noche. Ayer se fue 2, 3, 4 veces, 5 veces por ahí y bueno, dormimos muy mal a la noche. Sí. Ojalá que hoy no sea así. Bueno, quedamos así entonces y cualquier consulta, así, no me acuerdo quién fue el que me preguntó en el transcurso del fin de semana o algo así y estuve contestando ahí en el foro. Eso está muy bueno porque se queda ahí también el conocimiento en el foro y todos los compañeros pueden ver. Exactamente. Cristian creo que fue el Sí, que Cristian, sí, preguntó. Cristian, sí. Entonces ahí queda más claro todo y todo el mundo puede ver. Eso está muy bien. Les animo a que trabajemos así. Dale, profe, no hay ningún problema. Bueno, Gracias. buen fin de. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, chao. Profe. gracias.